Bueno, hoy vamos a hablar de algo fundamental que es como las 4 prácticas que describen o que caracterizan a un cristiano. 4 prácticas que no deben faltar en la vida del cristiano, de un cristiano. Que se diga cristiano tiene que tener estas 4 prácticas fundamentales. Si usted no practica una de estas 4 prácticas y otras más que vienen más adelante, pero básicamente estas 4 que son fundamentales, podríamos decir que somos cristianos. Y son fundamentales, porque si no las hacemos, podríamos decir que estamos muertos espiritualmente. Primero que todo tendríamos que decir que la Biblia es la palabra de Dios y obviamente si es la palabra de Dios nosotros queremos que nos hable Dios. No tenemos que buscar a ningún profeta para que nos hable, porque lo más seguro es que del cielo nos dirá, bueno, yo te dejé dejé mi palabra escrita para que tú la leas. O sea, si queremos que Dios nos hable, tenemos su palabra. Por eso una de las primeras prácticas cristianas que debemos tener cada uno de nosotros es leer su palabra. Si queremos que Dios nos hable, busquemos su palabra, estudiemos su palabra. ¿Cuándo tenemos que estudiar la palabra? Todos los días cuando fuere posible. En la medida que nosotros estudiamos más su palabra, entendemos lo que Dios quiere con nosotros, porque Dios nos habla es a través de su palabra. Dios no nos habla a través de una persona que trae una profecía, no. Su profecía inerrante está escrita en su palabra. Esto significa algo más que simplemente echar un vistazo casual a la palabra de Dios, que leerla de vez en cuando. No, hay que leerla con conciencia, hay que leerla buscando la sabiduría de Dios, buscando lo que Dios quiere para nosotros. No es echar un vistazo casual al mensaje de Dios, significa hacer la palabra parte de nuestra vida. Así como nosotros nos alimentamos 3 veces al día físicamente, también tenemos que alimentarnos espiritualmente. ¿Cuántas veces? Todas las veces que fuere posible en el día. Cuando usted se acuerde, coja la palabra de Dios, que sea una costumbre de nosotros leer su palabra. Ese es nuestro alimento espiritual. Así como nos alimentamos físicamente, necesitamos alimentarnos espiritualmente. ¿Y cómo nos alimentamos espiritualmente? Con su palabra. Ahora, ¿cómo recibimos el mensaje de Dios? A través de los mensajes que nos predica, a través de este mensaje que se habla de la palabra de Dios y leyendo su palabra. O sea, cuando usted recibe un mensaje de alguien, de la palabra de Dios, confírmelo con base en la palabra. Entonces, nosotros recibimos ese alimento espiritual escuchando mensajes de otros. Ese mensaje que nosotros escuchamos de otros nos estimula a que nosotros mismos busquemos la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra, escudriñar la palabra. En 1 Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando nosotros recibimos un mensaje de la palabra de Dios, tenemos que escudriñar todos los versículos que se nos dicen sobre ese mensaje y verificar nosotros mismos de que el mensaje que nos están dando viene de Dios. Pero también nosotros mismos directamente escudriñar su palabra, tenemos que leer su palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Fíjate que este versículo es importante. El que cree en Jesús, como dice la Escritura, no como nos ha enseñado o como nos dice la tradición que es Jesucristo, que el pobrecito está crucificado allá en una cruz y está más digno él de lástima que nosotros. No, Él estuvo en la cruz, ahora no, Él está reinando. Entonces tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura, no como nos ha enseñado la tradición. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros creemos en Cristo? Como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo encontramos en Juan 7:38. De su interior correrán ríos de agua viva. O sea, esa vivificación que nos da el Espíritu Santo cuando leemos la palabra de Dios. Cuando creemos en Cristo, como dice la Escritura, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por eso tenemos que recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Como Señor porque lo obedecemos y como Salvador porque reconocemos que somos pecadores y que solamente a través de Él podemos encontrar salvación y vida eterna. Y a través de esa lectura de la palabra es que nosotros comenzamos a tener fe, porque la fe no es un simple deseo. Hay muchas personas que dicen, yo tengo fe que voy a terminar la universidad, yo tengo fe que voy a conseguir un trabajo. Eso no es fe, eso es un deseo carnal, que no es malo, es bueno que lo tengamos. Pero la verdadera fe es la que nace de la lectura de la palabra. Por eso en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que la fe cristiana, la fe con base en la palabra de Dios, surge de la lectura de la palabra, no de un deseo de nosotros. Nosotros deseamos muchas cosas y que no son malas, son buenas que las deseemos. Pero la verdadera fe, conforme a la palabra de Dios, nace de la lectura de la palabra, porque la misma palabra dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que si usted quiere tener fe,
Tienes que leer la palabra de Dios. Es una obligación, podríamos decir, que para nosotros leer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros leemos la palabra de Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Creemos en Cristo como dice la Escritura. Vamos a tener un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que nos constituimos en hijos de Dios porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y como Salvador. Aunque muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios. No, eso es falso. Todos somos criaturas de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo. Así nos dice Juan capítulo 1, verso 12. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en nombre de Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos aquí con la palabra de Dios que ella misma nos confirma que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son los que creen en Cristo como Señor y como Salvador, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que pone el hacer como el creer como el hacer. Él pone el sentir en nosotros, el sentir como el hacer. Así que tenemos que buscar a Dios como dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la estudiamos y la hacemos parte de nosotros, es cuando empezamos a tener fe, porque la fe es por la lectura o escuchar la palabra de Dios. No hay otra forma de tener fe. Y eso es un factor importante para tener la gracia de Dios. Entonces, el efecto de leer la palabra de Dios es que primero que todo nos constituimos en hijos de Dios y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y somos bautizados en Cristo. Y cuando decimos bautizados en Cristo no se refiere a bajar a las aguas. Se requiere que cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo empieza a vivir en nosotros. El Espíritu de Cristo empieza a estar en nosotros. Y eso significa ser bautizados en Cristo. Claro, no estoy en contra de bautizarse en agua. Y es más, Cristo lo mandó a hacerlo. Pero el verdadero bautismo en Cristo es cuando nosotros recibimos a Cristo. Cuando lo ponemos como Señor nuestro. Estamos bautizados en Cristo, cuando seguimos sus enseñanzas. Mira lo que te dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando obedecemos su palabra, estamos bautizados en Cristo. El Espíritu Santo viene a habitar en cada uno de nosotros. Entonces vemos el efecto de leer la palabra de Dios. Entonces, la primera práctica que deben hacer todos los cristianos es leer la palabra de Dios. Y no en forma casual. Que yo me acordé el lunes y la leo, después la leo el jueves, el viernes, si acaso me acuerdo, y de pronto el domingo. No, todos los días debemos leer la palabra de Dios. Es un mandato de Dios. Y es más, nosotros nos conviene porque con la fe alimentamos con la lectura de la palabra de Dios alimentamos nuestra fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted quiere tener fe, tiene que leer la palabra de Dios. Es un mandato, es una práctica obligatoria que debe tener todo cristiano, leer la palabra de Dios. Una segunda práctica que deben tener los cristianos es el orar. Una tercera podríamos decir que ser testigo de Cristo, y una cuarta es reunirse con otros cristianos. Con respecto a orar, es hablar con Dios, eso es orar. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. Pero cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios, expresamos nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestras frustraciones, nuestro dolor, nuestras angustias, se las ponemos en su presencia. Él las sabe, Él las conoce, pero cuando nosotros las ponemos en su presencia, descansamos nosotros y descansamos en su poder, en su autoridad, y podemos decir que Cristo está con nosotros. ¿Y cuándo debemos nosotros orar? En todo momento. La palabra de Dios nos dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre estemos cerrando los ojos y concentrarnos y orar al Señor. No, es que la oración hay muchas formas de hacerla. Una es cerrar los ojos, obviamente, cuando esté en su habitación, cerrar la puerta, en lo secreto, ore a tu Padre. Pero nosotros podemos orar acostados, sentados, arrodillados, como en la forma como usted quiera, pero en todo momento. Vamos a tomar una decisión, oremos al Señor. Eso quiere decir que tenemos una dependencia total del Señor. Es una acción que nosotros hacemos demostrando nuestra dependencia del Señor. Antes de tomar una decisión, pongámoslo en presencia del Señor. Antes de tomar cualquier procedimiento, antes de hacer cualquier cosa, oremos y pongámoslo en manos del Señor. Orar significa confiar que Dios tiene el control de todo lo que nos suceda y nos fortalece. Nosotros oramos no para cambiar a Dios, porque la oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. Aprendemos a aceptar la voluntad de Dios y a estar tranquilos en su poder, en su autoridad. Y así enfrentamos cualquier tribulación o angustia que tengamos en nuestra vida. Vamos a tener tribulaciones. En este mundo, nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicciones, tendréis tribulaciones, pero que confiemos que Él venció al mundo. En Mateo 26:40 nos dice nuestro Señor Jesucristo,
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Le dice entonces, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que la debilidad de la carne ante las tentaciones las podemos soportar en oración. Cuando vengan tentaciones que nos lleven a angustia, que no sabemos ni qué hacer, oremos, es momento de orar. Cuando estemos en dificultad. Y también nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos se le acercaron que no podían echar fuera un demonio, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9:29? Les dijo, este género, o sea, esa dificultad, esa incredulidad o esa falta de poder en el nombre de Jesús de echar fuera un demonio, de enfrentar las tribulaciones, tenemos que hacerla con base en creer en el Señor. Dice, y les dijo, este género, o sea, esa dificultad, demonio, incredulidad, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay algunos tratadistas que dicen que esa palabra ayuno fue agregada, esa palabra no está en los textos originales, ayuno, pero sí que tenemos que orar, porque a través de la oración rompemos toda iniquidad, rompemos toda tribulación que venga a nuestro corazón, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces tenemos que orar. ¿Y cómo hacemos nosotros para orar en todo momento? Cuando se presenta la dificultad, oramos. Oramos mentalmente, estamos hablando con una persona, usted va a predicarle a alguien, usted entra en oración, pero sin cerrar los ojos, sin nada, ahí mismo está hablando con la persona, ora y pídele al Señor sabiduría para que dé las palabras exactas para poder predicar. Cuando va a tomar una decisión inmediata, no tiene que irse a apartarse y ponerse y arrodillarse y cerrar los ojos. Y no tengo nada contra orar arrodillado ni cerrarse los ojos, sino que usted puede orar mentalmente poniendo esa dificultad o esa decisión en manos del Señor. Miremos lo que nos dice Nehemías 2:4. Aquí vemos el caso en que Nehemías oró estando hablando con el rey Artajerjes. Entonces él oró sin necesidad de apartarse ahí mismo, ¿verdad? Dice Nehemías 2:4, dice, y me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Dice Nehemías, entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey. ¿Qué quiere decir esto? Que Nehemías oró mentalmente, estando hablando con el rey, oró al Señor y le pidió sabiduría. Y vemos aquí cómo el rey Artajerjes le dio todo lo que Nehemías pedía porque le había pedido al Señor, que lo llenara de sabiduría. ¿Cómo oró Nehemías en ese momento? No sabemos, pero me imagino que le pidió sabiduría al Señor para poder hablar con palabras sabias ante el rey. Entonces nosotros podemos orar en todo momento, en todas circunstancias, en toda dificultad, en todo momento podemos orar al Señor. Por eso la palabra nos exhorta que tenemos que orar sin cesar. Podemos orar, estamos trabajando y estamos haciendo las labores nuestras y podemos estar orando, podemos estar estudiando algo y podemos estar orando, pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor que nos guíe. O sea, tenemos que orar en todo momento. Y orar es pedirle fortaleza, pedirle sabiduría al Señor. Y no hay palabras efectivas que nos lleven a la oración, que a nuestro Señor Jesucristo dio un modelo de oración, pero eso es un modelo. Nosotros podemos orar como el Señor, como usted quiera, como usted le parezca. Orar al Señor es presentar nuestras dificultades, presentar nuestras angustias, presentar esa necesidad que tenemos ante el Señor. Tenemos que hablar con nuestro entendimiento, pidiéndole al Señor sabiduría. Pero tenemos que tener en cuenta que la oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros, porque ataca nuestro orgullo, nuestro egoísmo, de depender solamente de nosotros, de nuestros bienes, de nuestra fortaleza, de pronto de nuestro dinero, de nuestra fuerza. No, tenemos que aprender a depender de Dios en todo momento, y eso solamente lo aprendemos en oración. Cuando se presentan dificultades, no pensar en nuestra fortaleza, en nuestro dinero o nuestra fuerza que tenemos para solventar la situación, sino siempre presentarnos ante el Señor, doblegando nuestro orgullo y doblegando nuestro egoísmo, porque la oración nos cambia a nosotros para que aprendamos a depender de Dios. Nunca podremos cambiar la voluntad de Dios, porque podemos nosotros confiar en su amor y en su justicia, y el amor y la justicia de Dios se van a manifestar en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. En el tiempo de Dios veremos los resultados. Tenemos que esperar siempre en el tiempo del Señor, porque el Señor siempre escucha las oraciones y siempre las responde. Lo que pasa, la diferencia está en que Él responde, pero no en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. Pero Él siempre responde, ya sea con un sí, con un no, o espérate, no es el momento. Pero Él siempre responde, Él nunca deja una oración sin respuesta. Y llega el momento en que nos puede mandar ángeles para que nos fortalezcan para afrontar la situación por la que estemos pasando, como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él oró y le dijo al Señor, si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó? Ángeles del Señor llegaron a fortalecer
a nuestro Señor Jesucristo para que pudiera afrontar la situación por la que estaba pasando. Y en Romanos 8:28 el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que estamos pasando por una circunstancia de calamidad. No importa, todo esto es permitido por Dios con algún propósito. Aprendamos a confiar en el Señor, a descansar en el Señor, que Él tiene control de todo. Y en Lucas 18:8 nos dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lo que el Señor quiere es que tengamos fe. ¿Y qué es fe? Confianza en Dios. Básicamente fe es eso. Y la confianza en Dios lo tenemos con la lectura de la palabra. Y vemos que las cosas se solucionan no a nuestra manera, sino siempre a la manera de Dios. Fe es confiar en Dios. Y la confianza en Dios solamente proviene de la lectura, de escuchar la palabra de Dios. Ya sea que la escuchemos a través de una prédica, la confirmemos a través de la lectura de palabra, o que nosotros mismos indaguemos, estudiemos la palabra de Dios. Nosotros debemos estudiar la palabra. Esa es una obligación de parte de nosotros si queremos crecer en fe, queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Y una tercera práctica cristiana que no debemos dejar de hacer: primero, ya sabemos que es la lectura de la palabra. Segundo, orar. Y la tercera, ser testigo de Cristo, es decir, predicar de Cristo, predicar las buenas nuevas de salvación a todas las personas, hablarle a otras personas de Cristo, de lo que Cristo ha hecho con nosotros y de lo que Cristo ha prometido para todos y cada uno de nosotros, que es la salvación y vida eterna. Debemos ser un instrumento de amor y de misericordia para otros. Trabajar para hacer la diferencia en la vida de los demás a través de nuestra fe, de nuestras obras, por acciones o por palabras. Y una cuarta característica que debemos reunir los cristianos, práctica que debemos hacer los cristianos, es reunirse con otros cristianos. En cualquier lugar, puede ser donde se proclame a Cristo. Siempre tiene que ser un lugar donde se proclame a Cristo, porque hay lugares donde se proclama más la religión, o se proclama más un hombre o un pastor, o se proclama más los deleites del hombre, como las reuniones que se hacen las personas para divertirse. Esas no son reuniones cristianas. Debe buscar un lugar donde se proclame el nombre de Cristo. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la característica de una persona que empieza a apartarse del cristianismo es que deja de congregarse. O sea, vemos los elementos, las características de la práctica cristiana que debemos recurrir nosotros a la inversa. Cuando nos empezamos a enfriar, primero que hacemos es dejamos de congregarnos. Segundo, dejamos de predicar la palabra de Dios. Tercero, dejamos de orar. Y cuarto, dejamos de leer la palabra de Dios. Entonces, importante es que nos reunamos en un lugar donde se pregone a Cristo, no que se pregone a religión ni se pregone un hombre o un pastor, sino que se pregone a Cristo. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que buscar, reunirnos con otros cristianos. Amén. Bueno, esta ha sido la enseñanza en el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que lo atesoren y lo pongan por práctica.